que tiene la amabilidad de atendernos. Orlando, muy buenos días, soy Juana Morín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en la 10 te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Gracias por tomarte un ratito. ¿Madrugador Orlando Ferreres los sábados? No, no muy madrugador, pero bueno, me levanté temprano. Igual ahora son las 11, ¿no? Digo, ya está. Sí, Pero me da que de lunes a viernes se levanta mucho más temprano que el fin de semana. ¿Tiene lo cierto? sí, puede ser, Bien. puede ser. Clásico. Bueno, Orlando, obviamente tenemos que hablar del ruido, ¿no?, que hay hoy y de cierta tensión en los mercados. Ayer el cierre fue 1.500 pesos del paralelo, subió 2%. Y yo lo marcaba recién, creo que desde la aprobación de la ley bases para acá hubo 1 o 2 días de tranquilidad, el resto en mayor o menor medida con ruido. Claro, efectivamente, sí, parece raro porque esa ley traería tranquilidad a los mercados y sin embargo quizás no se dio el aumento del tipo de cambio libre, el paralelo, bajaron los bonos, subió el riesgo país, una serie de combinaciones que dieron como resultado, digamos, que uno estaba en una situación complicada, esa reunión con los bancos que parecía que iba a ser el plan Bones, que después no fue porque era obligatorio y no era tan largo plazo y no era algo que no fuera dentro del mercado, pero que parecía que era el plan Bones de Herman González. En fin, todo un conjunto de medidas que no se dieron con la idea que teníamos inicialmente de que todo iba a andar muy bien y todo no salió tan bien, pero bueno, esperemos que eso se mejore en los próximos días. ¿Se puede esperar que el dólar baje? Es difícil pensar que el dólar baje o sube porque siempre actúa por reacciones. A veces se dan una serie de condiciones con lo cual el margen entre el paralelo y el oficial es hasta del 10 o menos por ciento, 10%, y otras veces es del 60%, como es el caso de ahora, que como hay inseguridad, obviamente se pone el acento en el dólar, que es la variable que todo el mundo controla para el pago de autos, Claro. edificios, etcétera, ¿no? Ahora, ¿a qué lo atribuís, Orlando, estos ruidos, si se quiere? Digo, la última vez que charlamos, hace no tanto, vos me hablabas de un atraso cambiario cada vez más notorio y evidente. Claro. Tiene que ver con eso. Creo que me habías dicho palabras más, palabras menos. No soy economista. Me has dicho, bueno, lo que pasa es que el gobierno ya se comió la devaluación de diciembre. Sí, exacto. Eso se comió, pero el gobierno insiste en mantener el 2% de devaluación mensual del tipo de cambio oficial hasta que la inflación baje a este 2% y a partir de ahí tratarían de sacar el cepo y otra serie de medidas, los tipos de cambio dispersos, poniendo un solo tipo de cambio y haciendo un país más normal, sacando el impuesto país, sacando todo el cepo, los $200, para el que no haya tenido planes o no haya viajado al exterior. Bueno, es una maraña de decisiones que a lo mejor no se va a poder hacer solo en un solo día, sino en varias veces, pero yo creo que estamos llegando al momento en el cual esas decisiones concretas las vamos a tener que ver, digamos, ejecutar, ¿no? Yo creo que eso ya estamos sobre la hora. Orlando, ¿qué tal? Palo Boxer te saluda. ¿Qué tal, Hay Valo? algunos puntos que están empezando a preocupar al mercado, ¿no? Vos mencionás muy bien la brecha entre los dólares, también la falta de acumulación de reservas del gobierno que no está Claro. consiguiendo que el campo liquide, y hay mucho rum, vos bien lo sabés, respecto a que es muy difícil de bancar este ritmo devaluatorio. Sí, efectivamente, ese es el tipo de cambio de equilibrio que establecería un balance del sector externo positivo, está en 1.430 pesos por dólar y el dólar oficial está en 930. Claro, sería una Por más evaluación que importante. sí, sería importante, por más que se mezcle una parte con el contado con liquidación, igual da 1.050 o algo así, o sea que todavía falta evaluar, pero el gobierno insiste con su posición y por ahora no se ve la perspectiva de que devalúe, así que se genera cierto grado de incertidumbre que obviamente se refleja en estas apreciaciones del tipo de cambio libre, contado con el IMEP, etcétera. Pero ¿vos ves sostenible esta intención del gobierno entonces de mantener este plan económico? Porque ya como que Yo muchos creo que actores del sí. mercado no lo están creyendo.
El mercado no le cree y de hecho no liquida todo lo que podría liquidar y eso hace que haya una especie de lucha entre el mercado y el gobierno, pero el gobierno tiene el poder para poder hacerlo, o sea que siempre está en mejores condiciones que el mercado, aunque si la cosa se diluye mucho, el mercado puede predominar, pero con el tiempo. Claro. Ferreres, buen día, lo saluda Ariel Sack. ¿Qué tal, Ariel? Bien, ¿usted evalúa la repercusión de sus declaraciones antes de salir a hablar? Le pregunto esto porque el presidente, cada vez que lo escucha a usted o algún economista de prestigio o alguno de los que trabajaron con usted, sale a tildarlos de cosnochantas, tratarlos de estúpidos, de decir que no saben nada. Digo, ¿los condiciona? En general nosotros hemos trabajado 23 años en Bunge Born en distintos puestos económicos y también fui a Harvard a estudiar negocios y fui presidente de compañía química y de otras empresas del sector, gerente general. Después pasé al gobierno como viceministro de Economía y tuve que enfrentar la inflación, la hiperinflación de Alfonsín, que justo el ministro Miguel Roig murió, así que tuve que encontrarme con una situación mucho peor que la que nos encontramos ahora. Y después trabajé como 21 años como consultor entre las empresas privadas y el gobierno, o sea que tengo ciertos antecedentes que me permiten a veces imaginar algunas cosas, pero siempre nos equivocamos, obviamente. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? Que no le importa mucho lo que le diga el presidente. Claro, bueno, el presidente habla mucho no solamente conmigo o con otros economistas, pero también suele darse cuenta que a veces la situación es fuerte y puede llegar a convencerse de que algo queremos decir los que estamos viendo los datos, no estamos pensando en cosas imaginarias y nos referimos al tipo de cambio de equilibrio del sector externo, que es un número concreto que toma en cuenta la situación de la Argentina en varios momentos de la historia, no en un solo momento, para que no sea tan confuso. Y bueno, eso nos da 1.430 pesos por dólar. Es el número que tendría que estar el tipo de cambio y es en el que está el tipo de cambio libre, el contado con liqui, MEP, etcétera. A ver si lo interpreto. Usted está diciendo que van a seguir diciendo las cosas que consideran que hay que decir a pesar de que el presidente se enoje y los ponga en el lugar de los enemigos. Sí, yo creo que nosotros no vamos a cambiar mayormente. Puede ser que la inflación más baja achique un poco ese número, evidentemente, y a su vez los países a los cuales exportamos, en los cuales nos estamos basando, como Brasil, China, Estados Unidos, Europa, han devaluado bastante sus monedas, con lo cual hace falta seguir el tipo de cambio de esos países a los cuales exportamos, porque nosotros nos basamos en el costo y el costo es importante en toda negociación comercial. Hace poco, Fausto Spotorno, alguien que trabaja en su consultora, en Ferreres y Asociados, fue echado del gobierno, integraba parte del equipo económico y dejó de integrarlo. Bueno, creo que renunció. Sí, creo que formalmente terminó renunciando, pero bueno, fue porque había ¿nos puede contar el trasfondo de esa decisión? Porque había un malestar latente con el equipo económico. Yo creo que había un problema porque se veía este asunto del tipo de cambio y tampoco fue clara la reunión del ministro de Economía Caputo y Bausili, que dieron una confusión que el mercado no interpretó bien y por eso que bajaron los bonos, subieron los dólares paralelos, en fin, bajó el riesgo, subió el riesgo país. Yo creo que ahí hubo un ruido y digamos, él decidió renunciar en ese momento porque había diferencias. ¿Cuán problemático es para la Argentina el crecimiento exponencial de la relación o el fortalecimiento de la relación entre China y Brasil y también el hecho de que dejemos de tener nosotros un vínculo fuerte con esas dos potencias? Bueno, es evidente que la potencia de Brasil y la potencia de China son muy fuertes, sobre todo la de China, que es uno de los principales países del mundo, a los cuales le exportamos bastante, así que yo creo que tenemos que tener buenas relaciones con ese país, lo mismo con Brasil, en el cual estamos en el Mercosur, aunque tiene un sistema de protección de 35% de valor externo común como protección, que es demasiado alto, obviamente, y ya varios países lo quieren disminuir, aunque la Argentina no ha dicho todavía nada al respecto.
pero obviamente que también tenemos que mantener buenas relaciones con Estados Unidos, con Israel y con los demás países miembros del grupo que nosotros venimos a representar como país liberal, capitalista, así que tenemos que basarnos en las relaciones carnales que existen con todos los países y que son fundamentales para mantener el equilibrio de largo plazo de la Argentina e ir creciendo como país, un poco lo que dice el presidente Milei, que en unos cuantos años vamos a volver a ser un país de desarrollado o por lo menos parecido a los países desarrollados intermedios. Orlando, vuelvo para acá. Hace no tanto lo escuchamos al presidente muy efusivo en una conferencia, si no me equivoco, fue en Fundación Libertad, referir que la economía iba a subir, cito textualmente y pido disculpas por la cita, como pedo de buzo. La verdad es que uno viene alarmándose todos los meses porque no termina de ver dónde está el piso, ni siquiera. De esto no ve un crecimiento en B corta, digo, para ser un poquito más sofisticado que el pedo de uso. Pero quiero preguntarte a ¿vos ves que en el corto o mediano plazo haya un crecimiento como pedo de buzo o en B corta? Bueno, el crecimiento en B corta era una idea que se tenía de que iba a haber una caída y después una recuperación inmediata en el vértice inferior de la B corta. Eso no está ocurriendo, pero tampoco estamos cayendo, o sea, estamos yendo por la parte de abajo del piso de la recesión, a lo mejor un pequeño aumento que se mide a través del índice desestacionalizado del PBI, que a veces da pequeños aumentos, lo cual muestra que el piso está, digamos, firme, y lo que pasa es que el crecimiento todavía no se ve claro en qué momento se efectuaría y podría ser de acá a fin de año, pero no en forma de B corta. ¿Qué sería? Ahora estaríamos en una L más que en una B corta. En una U, o sea, va a crecer el año que viene 4 a 5% el Producto Bruto, y esto no va a ocurrir ahora mismo, sino dentro del segundo semestre despacio. Y después el año que viene mejor, pero tienen que regularizarse los precios relativos que todavía no están regularizados. Por ejemplo, la electricidad, el gas, el agua, la nafta misma, que le falta bastante para estar a precio internacional. O sea, son muchas variables que están todavía pendientes de ejecución, ¿no? Ferreres, ¿cuándo fue la última vez que habló usted con el presidente, si es que habla? No, yo trabajo en Aeropuerto Argentina 2000 y ahí lo vi algunas veces, pero después no hablé de nuevo. ¿Cómo está el vínculo en este momento? Está bien, nosotros tenemos algunas diferencias, ruidos, pero él sabe todo lo que yo he hecho en la práctica por el país y cómo me he forzado, no durmiendo varias noches, para ver qué era lo que había que hacer contra la hiperinflación de Alfonsín, y creo que eso es un valor que se mantiene a través del tiempo y la gente lo valora. Y lo mismo pienso que hará el presidente Milei. Y te hago la última, Orlando, y te agradecemos por charlar un ratito con nosotros. ¿Coincidís en la mirada del presidente cuando refiere que hay un golpe financiero, que hubo un intento de golpe financiero? Bueno, esas son cosas que siempre ocurren cuando uno tiene una posición un poco salida de la realidad. Entonces ahí todo lo que aparece en contra puede ser visto como golpe financiero. Se refirió al caso del Banco Macro, que logró vender unos puts que tenía para ejecutar al Banco Central, y yo creo que eso fue mal visto por el gobierno, pero bueno, son decisiones que están entre el libre contrato de los privados y se pueden hacer. No creo que una medida así pueda ser vista como una operación financiera generalizada, sino como algo individual dentro de los contratos que se tienen hoy. Me parece que eso está bien. ¿La reacción del presidente fue antiliberal? Bueno, diríamos que él reacciona a veces de la manera que le suena a su propia autonomía personal, o sea que no diríamos que podemos calificarla con un tema liberal o antiliberal, sino reacciones propias. Me parece a mí que eso son reacciones de él y que nos estamos acostumbrando a ver sus reacciones y también saber evaluarlas en el tiempo para no generar un problema a largo plazo cuando en realidad
es un problema que se genera en un momento de la historia, pero no va a durar durante todo el tiempo, obviamente. O sea que lo que usted propone es a veces no tomar tan en serio las reacciones del presidente. Claro, no tomar. Pero es el presidente, Orlando. Claro, bueno, pero Estamos en un problema ahí. estamos en un problema, pero nosotros tenemos que basarnos en que yo he pasado por tantos presidentes durante mi vida, así que ya conocemos un poco la historia de todo eso. Está bien, no, sí, pero es que, como te digo, bueno, el presidente denunció un intento de golpe financiero. Decís, bueno, tampoco hay que tomárselo tan en serio. Decís, bueno, pero es el máximo, la máxima autoridad. Claro, bueno, pero las reacciones de él son también muy individuales y eso es un problema de, digamos, ya de conducta de él, no lo vamos a cambiar y por lo tanto hay que aceptarlo tal como es. Me parece que es lo lógico dentro de un país ordenado, eso sería una parte de la forma que tendríamos que actuar todos. Hablaste de alejamiento de la realidad igual recién. Sí, es porque a veces se aleja un poco de la realidad pensando en sus objetivos, pero mantiene un buen control del gasto público, mucho control de la cantidad de dinero, quiere emisión cero y todas esas son cosas muy buenas para el país y para bajar la inflación, la que está mostrando cifras alrededor del 4 o 5%, puede ser un poco más, un poco menos, pero ya iremos llegando de a poco a tener una inflación más baja. Nosotros nos calculamos para el 2025 una inflación de 31%. Sí, Así que tampoco es que vamos a decir que no está bien el programa porque está teniendo sus éxitos y hay que aceptarlos. No estamos de acuerdo en que esté bien. Orlando, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Buen fin de semana. Hasta pronto. 11 de la mañana, momento de las noticias en Radio 10. Radio 10.